Buenos días, mi nombre es Nidia Yaris Roballo Moya, soy estudiante del grado 11. Voy a presentar la actividad 1 de la guía 15 de filosofía. El tema que me corresponde exponer es Filosofía contemporánea actual. El conocimiento es poder. Francis Bacon. La filosofía contemporánea es aquella que abarca las corrientes filosóficas surgidas entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX hasta la actualidad. Características. Estas corrientes se caracterizan por la búsqueda de respuestas a una serie de inquietudes sociales, políticas y económicas. Profesionalización de la filosofía. Una de las principales características de la etapa contemporánea es ubicar la práctica filosófica al mismo nivel de otras ramas de conocimiento profesional. Esto conlleva la concepción de un cuerpo jurídico y formal alrededor de la práctica filosófica que permite reconocer a todos aquellos que cumplen con ciertos estatutos académicos o de otra índole. Rechazo hacia lo trascendente y lo espiritual. A diferencia de etapas anteriores en la historia de la filosofía contemporánea destaca por relegar a segundo plano las concepciones alrededor de las creencias trascendentales de carácter religioso o espiritual, llevando sus reflexiones a un plano estrictamente terrenal. Hay corrientes y autores que desde sus principios, orígenes, rechazan estas posturas subjetivas, como el marxismo, por hablar de una corriente, y Friedrich Nietzsche, por mencionar a un autor. Otras características. No se debe confundir la filosofía contemporánea con la filosofía moderna, ya que esta última fue desarrollada en una etapa previa al siglo XIX y que la distingue de la filosofía contemporánea, cuyo tema central de estudio y análisis es el ser humano y la razón. Entre los filósofos predecesores, que antecede en el tiempo a algo y lo determina o condiciona. De la filosofía contemporánea se puede mencionar a Immanuel Kant, idealismo alemán; Auguste Comte, positivismo; Karl Marx y Friedrich Engels, materialismo dialéctico, entre otros. Las corrientes filosóficas surgidas en este periodo determinado, filosofía contemporánea, han surgido en medio de importantes acontecimientos históricos y sus consecuencias sociales, entre las que se puede mencionar las dos guerras mundiales. De allí que la filosofía contemporánea busque responder en gran medida diversos cuestionamientos sobre temas sociales y las acciones que debe llevar a cabo el ser humano en fin de alcanzar el bien común. De hecho, los filósofos contemporáneos se han encargado de institucionalizar sus corrientes filosóficas, de manera tal que sus estudios estuviesen al alcance de todos a fin de profundizar en su importancia y análisis. Asimismo, en la filosofía contemporánea se reconocen dos principales abordajes, que son la filosofía analítica y la filosofía continental, de los cuales se desprenden otras ramas filosóficas. Escuelas o corrientes. A continuación, se presentan las corrientes que han surgido a partir de los dos principales abordajes de la filosofía contemporánea, que son la filosofía analítica y la filosofía continental. Temas que abarca cada corriente y filósofos destacados. Filosofía analítica. La filosofía analítica fue desarrollada a inicios del siglo XX tras las obras y análisis que realizaron destacados filósofos como Bertrand Russell, George Edward Murrow,
Ludwig Wittgenstein, Karl Popper, Gottlob Frege y varios integrantes del Círculo de Viena como son Saul Kripke, Donald Davidson, entre otros. Un gran número de estos filósofos llevaba a cabo sus trabajos desde las universidades. Por lo tanto, contaban con amplios conocimientos académicos. Sin embargo, anteriormente, en el siglo XVIII y XIX, los filósofos establecían sus posturas fuera de la academia. La filosofía analítica fue concebida, en buena parte, por los filósofos anglosajones del Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, entre otros países. Esta rama filosófica se caracterizó por enfocarse especialmente en los análisis del lenguaje y del conocimiento a través del desarrollo lógico y su justificación. Por tal motivo, la filosofía analítica ha resultado afín a las investigaciones científicas. Asimismo, muestra oposición al idealismo, a la dialéctica y diversas posturas de la filosofía continental. Incluso resulta escéptica en cuanto a la metafísica. Durante el siglo XX surgieron nuevas corrientes filosóficas derivadas de la filosofía analítica como positivismo lógico, filosofía del lenguaje, filosofía de la mente, epistemología. Positivismo lógico, también conocido como empirismo lógico, es una rama de la filosofía que toma las experiencias humanas como las responsables por la formación de ideas y conocimiento. Filosofía del lenguaje, rama de la filosofía que estudia el lenguaje, en especial qué es el significado, el uso del lenguaje y su interpretación. Filosofía de la mente, rama de la filosofía que estudia la mente y se relaciona con la epistemología. Epistemología, rama de la filosofía que estudia los métodos y validez del conocimiento científico. La filosofía continental se caracteriza por ser especulativa, rechazar el cientificismo, carecer de análisis y por continuar en cierta medida con las postulaciones de Immanuel Kant. Entre sus principales pensadores se destacan Edmund Husserl, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Michel Foucault, Albert Camus, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Claude Lévi-Strauss, entre otros. Algunas de las ramas filosóficas que pertenecen a la filosofía continental son naturalismo, fenomenología, existencialismo, estructuralismo, hermenéutica. Naturalismo. El naturalismo se crea en Norteamérica a mediados del siglo XX y su principal consigna era la de contemplar a la filosofía como si fuera una ciencia natural más. De esta manera, adoptaba métodos propios de las ciencias naturales para solucionar cuestiones filosóficas. Fenomenología. Corriente filosófica idealista que estudia y describe los fenómenos de la conciencia tal cual como se demuestra. Existencialismo. Corriente filosófica que se preocupa por dar una respuesta a los problemas fundamentales del ser humano. Estructuralismo. Enfoque filosófico que se centra en el análisis del lenguaje, la cultura y la sociedad. Hermenéutica. Rama de la filosofía que se preocupa por entender los hechos humanos considerando el contexto
en el que sucede. También puede ser entendida como la teoría de la verdad. Representantes de la filosofía contemporánea y sus ideas. Algunos de los representantes más destacados de la filosofía contemporánea son los siguientes. George Edward Moore comenzó estudiando el idealismo, aunque más tarde reorientó su trabajo hacia el realismo, y fue uno de los primeros creadores de la filosofía analítica. Una de las ideas que introdujo Moore fue la de que para clarificar o definir un concepto poco claro, había que descomponerlo en distintas partes, cuyos significados independientes pudieran ser más claros. Jean-Paul Sartre. Sartre fue un filósofo francés, considerado como uno de los exponentes más fuertes del existencialismo. Uno de sus pensamientos más populares es la idea de que la libertad del ser humano depende netamente de éste y de las acciones que tome en este sentido. Friedrich Wilhelm Nietzsche fue un filósofo alemán, nacido a mediados del siglo XIX y considerado uno de los más influyentes de la filosofía contemporánea. Uno de los aportes más importantes de Nietzsche fue el concepto de la voluntad de poder, con el cual decía que esta voluntad no se refiere únicamente al poder sobre otros, sino también al poder sobre uno mismo. Karl Marx. Este filósofo alemán es otro de los personajes más influyentes tanto de la filosofía contemporánea como de la sociología y la historia a nivel mundial. Sus postulados más importantes se derivan de lo planteado en su trabajo, El Capital. Allí manifiesta ideas relacionadas con el emergente sistema económico de la época, actual capitalismo, abordando los conceptos de producción, reproducción y acumulación del capital. Adicionalmente, abordó temas relacionados con la lucha de clases y la explotación del hombre por el hombre. Auguste Comte. Fuera de ser un reconocido filósofo francés, Comte es considerado como el padre de la sociología actual. La mayor parte de sus reflexiones giran en torno al racionalismo y a la aplicación de un método empírico y analítico que permita conocer verdaderamente la realidad. El trabajo desarrollado por Comte es de base positivista, es decir, todo fenómeno debe ser explicado desde la razón y la experiencia práctica, sin parámetros religiosos. En otras palabras, todo conocimiento debe ser de base científica y comprobable a partir de la aplicación de un método riguroso. Se considera a Edmund Husserl como el padre de la filosofía contemporánea. Fue un filósofo y lógico de origen alemán cuyo pensamiento se basaba en la voluntad por intentar resolver la clásica oposición que existía entre el racionalismo y el empirismo. Propuso además una actitud más naturalista por medio de un método en donde el espectador, desinteresado en sí mismo, tenía la capacidad de poder volver a construir la conciencia y el mundo en donde vivía. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profe, por su atención. Que tenga un excelente día.